Hoy, el sistema de trámites digitales de la ciudad informó que se duplicaron las gestiones por Internet y fue uno de los canales más usados por los porteños. Se realizaron más de 1.500.000 trámites, el doble que en el 2020. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno anunció un congelamiento del precio de la carne solo por el fin de semana largo. Es un entendimiento que busca frenar subas en tanto se retomen las conversaciones con comerciantes y productores el martes que viene. El compromiso por estos 3 días fue asumido por los grandes supermercados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló que pretende resolver el acuerdo con el FMI este año y afirmó que tiene el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner para la negociación. Además, el funcionario afirmó que no habrá devaluación y ratificó que habrá una segmentación de los subsidios para el pago de servicios públicos. Velaron los restos de Lucas González en Florencio Varela, mientras que vecinos de Barracas y el sacerdote Toto de Bedia realizaron una misa para pedir justicia. Los policías investigados no podrán salir del país y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, insistió en que los agentes actuaron mal y aseguró que serán inflexibles con los policías que no cumplan con la ley. Ante el avance de los contagios y muertes por COVID-19 en Europa, Austria volvió a confinar a toda la población y estableció la vacunación obligatoria desde febrero. En tanto, Alemania entró en estado de emergencia nacional ante un nuevo aumento de contagios. En Italia analizan medidas ante el aumento de infecciones. Óscar Tabarez dejó de ser el técnico de la selección de Uruguay luego de 15 años. Así lo confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol. La decisión se dio tras 4 derrotas consecutivas en las últimas 2 fechas de las eliminatorias sudamericanas. El Gobierno Nacional acordó con los supermercados congelar los precios de carne vacuna durante el fin de semana largo. La medida regirá hasta que se retomen las conversaciones el próximo martes. El acuerdo alcanzará a todos los cortes de carne, más allá de los que están incluidos en el programa de precios cuidados y cortes populares. Después de las elecciones legislativas, el valor de la hacienda en el mercado de Liniers subió a un promedio del 25%. Esto fue analizado en la reunión que mantuvieron ayer los ministros de Economía de la Nación, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseguró que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ratificó que el objetivo es llegar a un acuerdo este año. Todos queremos un acuerdo que sea sustentable, un acuerdo que le permita a la Argentina poder seguir recuperándose. Esta es una decisión política, la de avanzar y buscar que en diciembre se pueda enviar el proyecto de ley al Congreso que refleje los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene el respaldo de todo el Frente de Todos, de la vicepresidenta de la Nación, del presidente de la Cámara de Diputados. La intención del Gobierno Nacional es resolver este problema lo más pronto posible y quien negocia con el staff del Fondo Monetario Internacional es el Gobierno Nacional, de modo que lo que se planea es enviar al Congreso de la Nación aquello que refleje todos los entendimientos que hayamos alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Además, Guzmán ratificó que no habrá una devaluación y aseguró que la economía crecerá más del 9% y la inversión más del 30%. También adelantó que va a mantener la actual política cambiaria y señaló que están creciendo las reservas y las exportaciones. Esperamos poder implementar el año que viene un sistema en el cual los subsidios estén focalizados y que vayan para quienes más los necesitan. El año que viene... Y de esta manera el ministro anticipó que el próximo año habrá una segmentación de las tarifas y aclaró no están definidos los aumentos. En este sentido, el Gobierno Nacional le solicitó a las distribuidoras de energía Edenor y Edesur que detallen en las facturas de cada usuario el monto de subsidio del Estado. Esta medida se suma al pedido que se les hizo a las empresas de reempadronar a 1,5 millones de clientes. Se trata de hogares cuya titularidad resulta dudosa porque la boleta está a nombre de fallecidos o de personas que presentan inconsistencias con el documento. El último día hábil de la semana, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que la cotización informal registró una leve suba.
La divisa estadounidense cerró a 105 pesos con 96 centavos en un contexto de alta demanda de importadores y de bajos ingresos del agro. En tanto, el dólar ilegal subió 201,50 y en la semana acumuló un ascenso de 1 peso con 50. Por otra parte, el dólar MEP bajó a 202,81 y si se lo compara con el viernes pasado, aumentó 19 pesos. En tanto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad, Martín Mura, defendió el presupuesto 2022 ante la comisión de la legislatura porteña. El funcionario afirmó que la quita de fondos de la coparticipación los obligó a presentar un presupuesto de contingencia. La plata que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires representa el 13% de los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Que si uno saca lo que tiene que ver con los recursos humanos, que es un gasto fijo, que no se puede modificar, y es la mitad del gasto, para lo que queda es el 26% del gasto. Es un recorte del 26% del presupuesto que tenía la ciudad de Buenos Aires. No estamos aumentando absolutamente ningún impuesto, no estamos aumentando absolutamente ninguna alícuota. Estamos actualizando los valores de acuerdo con la inflación. Según el relevamiento de datos oficiales, los jóvenes son los que más demoran en vacunarse contra el COVID-19 en Argentina. Además, hay preocupación en el gobierno por el atraso para tomar turnos para la segunda dosis. Hay más de 2.100.000 personas que tienen entre 18 y 39 años que aún no se han inmunizado con la primera dosis. Además, otros 2.800.000 personas que están también en ese rango de edades todavía no fueron a recibir la segunda dosis para completar el esquema, aunque ya fueron convocados por las jurisdicciones. El 14% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años aún no tienen la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 13% de los que tienen entre 25 y 29 años, el 9% de los que tienen entre 30 y 34 años y el 7% de los que tienen entre 35 y 39 años tampoco se han aplicado la primera dosis. En cuanto a las segundas dosis, el 38% de los que tienen entre 18 y 24 años y el 33% de los que tienen entre 25 y 29 años aún no han completado el esquema. Tampoco han recibido la segunda dosis el 26% de los que tienen entre 30 y 39 años y el 21% de los que tienen entre 35 y 39. Además, los datos oficiales revelan que hay una baja en el ritmo de la vacunación. Se registró una caída del 26% de vacunados por mes entre agosto y octubre, junto con una disminución de segundas dosis en los últimos 3 meses. Esto activó una señal de alerta en el avance de la cobertura esencial en la campaña de vacunación contra el coronavirus. En agosto se vacunó un 4% menos respecto del mes anterior, mientras que en septiembre un 18% y en octubre un 9%. Aunque noviembre todavía no concluyó, esta tendencia parecería continuar. Por su parte, el infectólogo pediatra Fernando Pollack analizó la situación que atraviesa Alemania por el aumento de casos de coronavirus y lo comparó con la situación argentina. El especialista aclaró que en Europa el problema es la gente no vacunada. El vacunado está muy protegido contra el COVID, el bien vacunado, el tipo que completó el ciclo de vacuna. Ahora, que va a seguir habiendo picos de infección porque la gente se siente más segura, porque sale, eso va a suceder y mientras haya porcentajes de no vacunados, que es el problema que tiene Alemania hoy y tiene Holanda, son los tipos que no se vacunaron y que como el resto de la gente anda circulando porque ya está vacunada, se agarra COVID y por no vacunarse se enferma gravemente. En los últimos 14 días, los infectados por coronavirus subieron un 21% con respecto a las 2 semanas previas. Sin embargo, en ese mismo lapso de tiempo, las muertes bajaron un 5%. Se informaron más de 1.500 contagios, 219 corresponden a la ciudad. Además, hay un pequeño pero notorio aumento en casos en la provincia de Buenos Aires y en Tucumán también. Con 45.000 testeos, la positividad continúa en un 3,3%. Y además, fallecieron 19 personas, ya son 116.000 las víctimas desde el inicio de la pandemia en Argentina. La cantidad de internados sigue en los valores más bajos desde la primera ola. Son 560 los pacientes de terapia intensiva, con una ocupación del 35,9% en el país y el 40,3% en el AMBA. Malvinas no la vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas. Vamos a pelear hasta que Malvinas vuelvan a ser argentinas.
De esta forma, el presidente Alberto Fernández volvió a defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. El mandatario afirmó que el trabajo será por la vía diplomática y que buscarán convencer al mundo de que las islas son argentinas. Lo hizo durante el lanzamiento de una mesa de trabajo interministerial sobre los asuntos del archipiélago a casi 40 años de la guerra. Recordemos que... El padre Toto de Bedia realizó una misa en Barracas luego de la muerte de Lucas González. El sacerdote afirmó que los policías actuaron completamente fuera de la ley. En tanto, los policías investigados no podrán salir del país por disposición de la justicia. Además, Austria es el primer país europeo en hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Esta tarde la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé celebró misa en el barrio de Barracas para pedir justicia por la memoria de Lucas González. En la ceremonia, donde se leyó un comunicado para denunciar que se trató de gatillo fácil, participaron vecinos y amigos del joven de 17 años. Hoy estamos totalmente apenados. Hoy en el barrio de Barracas se repitieron escenas de dolor y reclamo de vecinos conmocionados por la muerte de Lucas González, asesinado por efectivos de la policía de la ciudad. Tengo 3 hijos adolescentes de la misma edad, también van a entrenamiento y fíjense, ¿cómo podés vivir con el corazón en la boca? Quien tendría que estar defendiéndolos son quienes los mataron. El kiosco en donde se detuvo por última vez fue rodeado de cientos de personas que se acercaron a participar de la misa que pidió el eterno descanso de Lucas. Acá siempre pasa que la policía siempre te mira y te juzga. Yo tengo 20 años. Ya me pasó muchos casos que me paró la policía por vestirme, por así decir, por así como nos vestimos todos. La ceremonia fue realizada por la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en donde el grupo de curas para las villas y barrios populares leyó un comunicado denunciando gatillo fácil y violencia institucional. Mientras el padre del barrio, Lorenzo Toto de Bedia, oficiaba la ceremonia, a un costado, un grupo de jóvenes jugando a la pelota avivó el recuerdo del joven futbolista. Trabajar por la inclusión, por la integración, desterrar de la mayor manera posible todo tipo de prejuicios y en el caso de la Fuerza de Seguridad, trabajar en la formación de la Fuerza de Seguridad de la ciudad y de otras fuerzas de seguridad que actúan en nuestros barrios, que muchas veces no
no se ve que estén a la altura. Se ponen, por ejemplo, no es este el caso, porque acá ni siquiera hubo agresión de los pibes seguramente, pero que se ponen a la altura de un chico adolescente. Al finalizar, los vecinos y vecinas se retiraron del lugar, asegurando que se movilizarán nuevamente para acompañar a la familia y para pedir justicia por Lucas González. En este contexto, el Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Sileruelo, dispuso la prohibición de salida del país a los policías de la ciudad. Los adolescentes que acompañaban a Lucas fueron sobreseídos y se señaló a las fuerzas de seguridad como los únicos y verdaderos imputados. Por esto, el juez se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero penal de los mayores. Los agentes Gabriel Isasi, Fabián López y José Nievas de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Vecinal 4C aún no están detenidos, pero sus armas reglamentarias fueron secuestradas a fin de determinar quién efectuó el disparo. Por su parte, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, exigió la detención inmediata de los 3 policías. Además, calificó el hecho de homicidio doblemente calificado. El lunes a las 19 horas se realizará una marcha pacífica frente al Palacio de Tribunales. Que esto sirva para que realmente no vuelva a ocurrir y no tengan ninguna duda que, como les prometí a los papás, vamos a hacer todo lo posible para que los asesinos esta noche pasen la noche en prisión y no conversando entre ellos como lo deben estar haciendo para tratar de buscar una coartada. Convocamos el lunes a una marcha pacífica con una vela y bandera argentina. ¿A dónde? ¿En dónde? El pueblo argentino. No queremos... Enfrente del Palacio. Por favor, nada de banderas políticas. El Palacio de Tribunales. Nada de banderas políticas. Los convocamos a todos los padres, a todos los... Que esto no pase más, que no pase ni un Lucas más. En tanto, el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, ratificó que sin lugar a dudas los policías involucrados actuaron mal. El funcionario señaló que la policía de la ciudad pondrá a disposición de la justicia las cámaras de seguridad, los audios y la geolocalización del patrullero, entre otros datos necesarios para esclarecer el crimen. Ayer a la noche, a las 22 horas, entendiendo que había pasado un tiempo prudencial, le envié una nota, una presentación ante el juzgado que está instruyendo la causa, solicitándole al juez que por favor tome medidas urgentes a los efectos de determinar la situación procesal de estos 3 policías. Necesitamos que esto se esclarezca de forma inmediata. Vamos a ser inflexibles e implacables con los policías que actúen fuera de la ley. En este caso estamos hablando de 3 policías, no de la policía. La policía de la ciudad tiene 26.000 hombres y mujeres. Y créame que son muchos más los buenos que los malos, que todos los días ponen el cuerpo y salen con una vocación de servicio enorme a cuidarnos a todos. Arrancó el éxodo turístico por el fin de semana largo en la costa atlántica. Esperan una importante llegada de turistas. El gobierno provincial afirmó que hay un 90% de las plazas hoteleras reservadas. En Pinamar, la ocupación prevista es del 100%. Muchos ni siquiera esperaron a que terminara la jornada laboral. Desde la mañana y muy temprano ya estaban esperando para tomarse un micro en Retiro en el último fin de semana largo del año. Eso sí, lo hicieron bien preparados. Mate, mate y mate, porque vamos lejos. ¿Para dónde te vas? Ituzaingó, Corriente, Paraíso Natural. Me llevo la guitarra al bolso y bueno, el traje para actuar también. A disfrutar un poco y bueno, con todo esto de la pandemia también salir un poco. Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte aseguran que este será un fin de semana auspicioso y todavía recuerdan cómo eran los tiempos en los que la terminal de Retiro estaba cerrada. Terrible, una desolación, una angustia, que por suerte, bueno, estamos en una terminal renovada, poder asistir, por ejemplo, hoy acá en Retiro, 720 servicios de llegada y salida en esta terminal. Los micros pueden ir llenos, pero para viajar será necesario cumplir con todos los protocolos. No va a haber catering, no va a haber material de lectura, no va a haber auriculares, no va a haber ningún elemento común que permita el manoseo. Y sí, obligatorio el uso del barbijo. Las flexibilizaciones sanitarias también impulsaron a muchos a tomarse unos días. Qué lindo, ¿no? Poder disfrutar un poquito más. Uno puede acceder a más lugares y disfrutar más todavía, aprovecharlo, ¿viste?
Todos son conscientes de que estos días van a ser claves para promover la economía turística. En buena hora que hayan estos fines de semana largos para que se pueda reactivar la economía en la ciudad y en el país. El domingo es el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito y con el objetivo de promover conciencia en la ciudad de Buenos Aires se van a iluminar de amarillo monumentos y fachadas emblemáticas. Además, la ciudad adelantó que aplicará sanciones más severas y multas más altas a quienes manejen alcoholizados. Se mantiene el 0,5, eso no lo vamos a cambiar, se mantiene el 0,5. Lo que hacemos es clarificar las penas y las sanciones. Hoy queda a discreción del juez, que tiene el caso de contravención por conducción con alcoholemia, la pena que le pone a la persona. Nosotros lo que estamos haciendo es clarificando las penas, introduciendo las inhabilitaciones por conducir como algo que tiene que suceder. Y nuestra visión es que haya 0 muertos por siniestros viales en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires presentará en la legislatura un proyecto integral de convivencia vial que, entre otras cosas, propone modificar el examen de manejo para obtener la licencia. Será en calle con tránsito real para los vehículos particulares. La intención de las autoridades es llevarlos a la calle para poner a prueba a los aspirantes en un escenario muy similar al que va a enfrentarse cuando tenga su licencia. La propuesta del gobierno porteño contempla inhabilitar a los conductores con alcoholemia e implementar sanciones dependiendo del dosaje. Cerca de las 5 de la mañana, un automóvil que circulaba en contramano embistió a una camioneta en Autopista del Oeste a la altura de Aedo. Ambos conductores murieron. El auto ingresó a la autopista por Carlos Pellegrini. Allí circuló en contramano a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas hasta que en el kilómetro 16 a la altura de Aedo impactó contra una camioneta. El conductor de la misma falleció en el momento, mientras que el infractor murió en camino al hospital. Los autos que circulaban tuvieron que esquivar la escena y generó una congestión en el tránsito de la autopista Mano a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Austria anunció un nuevo confinamiento nacional a partir del lunes próximo a raíz del rebrote de casos de coronavirus y estableció que a partir de febrero la vacuna será de aplicación obligatoria. Las autoridades informaron que el aislamiento regirá a partir del próximo lunes y que durará por lo menos 20 días. También ordenaron que toda población deberá estar vacunada contra el COVID-19 de forma obligatoria antes del 1 de febrero, convirtiéndose así en el primer país que decreta esta medida. Además, el canciller Alexander Schallenberg explicó que estas medidas eran necesarias para reducir los contagios y para aumentar la vacunación, que apenas alcanza al 65% de la población con el esquema completo. Mientras tanto, las clases se realizarán de forma virtual y las actividades no esenciales quedarán suspendidas. Al mismo tiempo, el gobierno de Alemania decretó el estado de emergencia nacional en todo el país por el colapso del sistema hospitalario, que ya no puede garantizar la atención médica en algunas regiones. Por esta razón, la canciller Angela Merkel acordó con los 16 gobernadores cuál será el límite de hospitalizaciones que podrán sostener antes de anunciar nuevas restricciones. Además, algunos estados están analizando imponer la vacunación obligatoria para los profesionales de la salud y los trabajadores de geriátricos. Por su parte, Italia superó la barrera de los 10.000 contagios diarios de COVID-19, un nuevo récord que no sucedía desde 6 meses atrás. Ante este escenario, el gobierno evalúa imponer nuevas restricciones a los no vacunados y hacer obligatoria la vacunación para las personas que trabajen en contacto directo con público. Sin embargo, aseguraron que estudiarán los datos de la situación epidemiológica de los próximos días. Mientras tanto, Italia avanza con la aplicación de las dosis de refuerzo y ya logró inmunizar a casi el 85% de su población mayor de 12 años con el esquema completo. En tanto, España sumó más de 6.000 nuevos contagios y 6 muertes por COVID-19. Actualmente las cifras se encuentran en ascenso. Esto contaba en HNT a las 8 Abril Rea, periodista en Barcelona, sobre la situación sanitaria en España. Hubo un aumento de casos, que se está hablando ya de una sexta ola aquí en España, que el 60% de las personas que ingresan en las UCI
son las personas no vacunadas. Aquí la diferencia de otros países, Diego, es que no se está hablando de medidas contra los no vacunados. Pedro Sánchez anunció ya la vacunación para los mayores de 60 años. Aquí ya se comenzó con la tercera dosis para los mayores de 60 años. Sí, lo que se está hablando que en los próximos días se va a definir con respecto a la vacunación pediátrica. Los candidatos presidenciales de Chile cerraron sus campañas y entraron en veda electoral hasta el domingo. El derechista José Antonio Kast y el ex líder estudiantil de izquierda Gabriel Boric encabezan las preferencias de intención de voto, pero ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para ganar en primera vuelta. El candidato Franco Parisi, que aparece tercero en algunas encuestas, no estará en el país para emitir su voto, luego de haber realizado toda la campaña de forma online desde Estados Unidos. Desde que el voto es voluntario, ningún candidato presidencial ha superado el 50% de votos en primera vuelta. El próximo domingo Venezuela votará autoridades estatales y municipales. En este contexto, desde Estados Unidos anunciaron que seguirán muy de cerca las elecciones. Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca sobre América Latina y el Caribe, las llamó elecciones entre comillas, ya que nadie espera que sean libres o un real ejercicio de la democracia. Sin embargo, adelantó que la administración norteamericana se va a pronunciar sobre los resultados que podrían funcionar como un indicador del camino que se debe seguir para que Venezuela, claro, retome la democracia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue sometido a una colonoscopía de rutina y traspasó temporalmente el poder a la vicepresidente Kamala Harris. La funcionaria ejerció el máximo cargo durante 1 hora 25 minutos, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en tomar dicha responsabilidad. Cualquier detalle sobre la salud de Biden es vigilado de cerca, dada su intención declarada de buscar un segundo mandato en 2024. Con 78 años, es el presidente de mayor edad en la historia del país norteamericano. Óscar Tabares dejó de ser el técnico de la selección de Uruguay luego de 15 años, lo confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol. La decisión se da tras 4 derrotas consecutivas en las últimas 2 fechas de las eliminatorias sudamericanas. Uruguay está séptimo en la tabla de posiciones y cada vez más con menos chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022. El maestro Tabares dirigió 224 partidos de la selección uruguaya. 106 fueron victorias, 58 empates y 60 derrotas. Se convirtieron 353 goles a favor y 232 en contra. El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se refirió a su futuro en el club. Dijo que hará una evaluación cuando termine la temporada y señaló que no entiende la urgencia o la impaciencia de definir su continuidad ahora. El técnico aseguró que están enfocados en ganar la liga y remarcó que tienen chances de lograrlo. Yo quiero que me entiendan a mí y quiero que pasar un mensaje. Nosotros estamos totalmente enfocados en estos partidos. Queremos ganar la liga, estamos en un proceso optimista porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo esa diferencia, creo yo que vamos a tener muchas chances de lograrlo. Entonces el enfoque está ahí y todo lo que venga después, todo lo que se imaginan que puede llegar a pasar de acá al futuro cercano, ya lo evaluaremos en otro momento. Pero por favor respétenme. Mañana sábado se realizará en los museos y espacios culturales de la ciudad la Nochecita. Se trata de un evento con actividades culturales especiales y gratuitas pensadas para niños de hasta 12 años. Entre las actividades anunciadas habrá desfiles y disfraces en la Usina del Arte, juegos de escape en la Casa Carlos Gardel, búsqueda de obras perdidas en el Museo Sívori y otras propuestas en decenas de centros culturales, museos y teatros. Para consultar opciones y realizar las reservas previas necesarias para el acceso, se deberá ingresar al sitio del gobierno de la ciudad Vivamos Cultura. La Nochecita es una manera de pensar un poco la noche de los museos, pero enfocadas en las infancias, ¿no? Lo que es interesante de pensar es que los museos también pueden ser un lugar para que todas las familias y todas las infancias puedan habitarlo, puedan visitar las obras, ¿no? Y que el museo no sea un lugar únicamente para adultos o especialistas, sino que también para los niños de todas las edades. Todas las actividades son enteramente gratuitas,
pueden preguntar en recepción cuál es la actividad que más les interesa y se anotan en ella. Y también van a encontrarse con un montón de obras y de exposiciones que pueden visitar, además de hacer las actividades educativas. Ahora sí te contamos toda la información acerca de cómo va a continuar el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas en las próximas horas, así que es una buena noticia para aquellos que le escapan a la lluvia. Ahora el cielo se encuentra despejado y la temperatura es de 20 grados. En la madrugada bajará a 17. El día comenzará soleado, la mínima rondará los 18. La mínima, una mañana muy linda de primavera, pero por la tarde se va a mantener el sol y la máxima llega a los 30 grados. Estamos casi en verano. Será una tarde muy cálida para disfrutar a pleno del sol. En la noche el cielo estará despejado, la temperatura bajará a 25. Va a ser un sábado de mucho calor, poco viento. Si se exponen al sol, no olviden tomar agua y usar protector solar. El domingo, ¿cómo va a estar? Soleado, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 34. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Clásicos del Tazo. El lunes, más noticias a las 20:30. Chao.